Los que gusten de pie o puedan, vamos a leerlo todos juntos, únicamente son 6 versículos. Isaías 20, todos juntos, dice la palabra del Señor. En el año que vino el Tartán a Asdod, cuando lo envió Sargón, rey de Asiria, y peleó contra Asdod y la tomó. En aquel tiempo habló Jehová por medio de Isaías, hijo de Amós, diciendo: Ve y quita el cilicio de tus lomos y descalza las sandalias de tus pies. Y lo hizo así, andando desnudo y descalzo. Y dijo Jehová: de la manera que anduvo mi siervo Isaías desnudo y descalzo 3 años, por señal y pronóstico sobre Egipto y sobre Etiopía, así llevará el rey de Asiria a los cautivos de Egipto y los deportados de Etiopía, a jóvenes y ancianos desnudos y descalzos, y descubiertas las nalgas para vergüenza de Egipto, y se turbarán y avergonzarán de Etiopía su esperanza, y de Egipto su gloria. Y dirá en aquel día el morador de esta costa: mirad qué tal fue nuestra esperanza, a donde nos acogimos por socorro para ser libres de la presencia del rey de Asiria. ¿Y cómo escaparemos nosotros? Oremos. Te damos gracias, Señor, en esta hora por tu palabra. Gracias por la bendición de abrirla, de disponer, Señor, nuestro corazón, nuestra vida, nuestros sentidos a escuchar lo que tú quieres hablar a nuestra vida, Señor, el día de hoy. Pedimos, Señor, la iluminación de tu Espíritu Santo, pedimos que sea nuestro Maestro el que hable a nuestro corazón. Te lo rogamos y te damos gracias por tu iglesia reunida aquí en este momento en el nombre de Jesús. Amén. Ocupen sus lugares, queridos hermanos, y vamos a meditar en la palabra del Señor. Y como decíamos, el mensaje de Isaías es la voz de Dios hablando a través de este profeta, porque si ustedes recuerdan, profeta es un mensajero de Dios. Y toda la profecía en la Biblia es todo el mensaje de Dios, toda la voluntad de Dios. Lo que Dios quiere que conozcamos, aquí está en la palabra profética más segura. Lo que Dios quiere que conozcamos y cómo Dios se revela. Dios se revela en la historia de la humanidad. Y la Biblia es un libro histórico también, porque en base a la historia de la humanidad, desde la creación del hombre y la mujer, desde el inicio de las civilizaciones, desde el inicio del pueblo judío y todos los demás pueblos, Dios ahí se reveló, quiere decir se dio a conocer, se mostró como el único Dios verdadero, todopoderoso, creador del cielo, la tierra, del universo, como hemos cantado, que Él es al que está sentado en el trono y a Él sea la honra y la gloria. Y Dios se revela de esta manera, desde el principio de la humanidad. Y cuando viene la historia de las culturas, los imperios, y podemos ver en la Biblia que hay grandes imperios que surgen. Desde el Génesis empieza el corazón del hombre a querer enaltecerse y a crear entonces imperio, nombre, altura, posición, porque ese es el corazón de un hombre caído. Entonces, cuando viene a crearse los imperios, si ustedes recuerdan, y una de las materias que a mí me gustó mucho en la prepa fueron Historia de la Cultura. Tuve una maestra excelente de esta materia y me dejó fascinada. Yo creo que a algunos de nosotros nos gusta la historia, o por lo menos ver parte de la historia de las culturas, para entender mucho de muchas realidades en la vida del hombre. Para entender la palabra del Señor podemos ver el surgimiento de varios imperios. ¿Recuerdan alguno de los imperios en la Biblia que se mencionan? El Imperio Romano, por supuesto. Entendemos el Nuevo Testamento cuando vemos también la situación histórica con el Imperio Romano. ¿Qué otro imperio en el Antiguo Testamento? Los persas, los egipcios, los sirios, los asirios. Bueno, entonces, de los imperios antiguos que tenemos que entender un poquito para ver en la historia bíblica está, pero por supuesto, Egipto, está Asiria
está Babilonia, el reino medo-persa, y ya en el periodo intertestamentario el reino griego con Alejandro el Magno, Alejandro Grande, y en el Nuevo Testamento el Imperio Romano. Y cuando vemos la historia bíblica y los mensajes, sobre todo algunos de los profetas, tenemos que ubicarnos bien en qué imperio estaba ahí imperando, amenazando a las demás naciones. Y en este caso, para entender el mensaje de Isaías, tenemos que hablar un poquito del imperio asirio. ¿Qué sabemos del imperio asirio? El imperio asirio, ¿quiénes eran? Era un imperio que estaba al norte de Babilonia. Bueno, ¿dónde estaba Babilonia? Lo que ahora es Irak. Babilonia también es uno de los reinos antiguos. Donde ahora está Irak y en el norte Irán, Irak era entonces los caldeos o babilonios, y al norte estaba el imperio asirio, que como muchos imperios lo que querían era dominar, ¿verdad? Extenderse a cualquier precio. Ellos, los babilonios, querían extenderse. Su capital, muchos años, y en la historia bíblica, era Nínive. ¿Alguien recuerda dónde aparece Nínive en la Biblia? En Jonás. ¿Qué le dijo Dios a Jonás? Ve y predica a Nínive y diles que se arrepientan. ¿Y Jonás qué hizo? Mangos. Yo que voy a querer que se arrepientan. Ahorita vamos a ver las razones de Jonás, que no quería que se arrepintieran. Pero la capital de Asiria era Nínive. Era una potencia militar. Y como potencia militar y como ruta comercial que había, que querían ellos dominar en la parte de Asia Menor, que ya estaba más al oeste, usaban métodos muy crueles. Como eran muy voraces, como eran muy rapaces, se conocían a los asirios como los que tenían torturas más crueles, de las que ustedes se imaginan. Yo lo poco que estuve leyendo quedé con náusea de ver cómo ellos torturaban a los prisioneros de guerra, cómo los desollaban y con la piel cubrían columnas, cómo los desmembraban, cosas terribles que hacían los asirios, los ninivitas. Y por eso Jonás dijo, que se arrepientan, no, me voy y yo no quiero predicarles. ¿Cómo que Dios quiere que se arrepientan? Pues ya vemos la historia de Jonás, que de todos modos Dios le dio una lección a Jonás. Si Dios tenía misericordia de quien Él quiere tener misericordia y le da oportunidad a todo mundo, ¿por qué Jonás no lo iba a hacer? Y finalmente, en ese tiempo, el rey de Nínive se arrepiente y Nínive se arrepiente. Pero vienen años más adelante donde únicamente estos pocos se arrepintieron, no esa generación, y viene una profecía contra Nínive a través del profeta, adivinen cuál, Nahum. Nahum habla de la caída de Nínive. Y más adelante la historia de los imperios. Esta es una gran lección, hermanos. Los imperios surgen y después caen. Y mientras más soberbios, mientras más, como dice por ahí una canción, que mientras más alto vuela uno, ¿cómo dice qué? Ah, bueno, sí, eso. Yo no sé si es canción o es dicho. Mientras más alto vuela uno, más dura es la caída. Mientras más soberbio un imperio, caía de una manera. Dios humillaba a los imperios. Imperios vienen, imperios caen, pero dice que el Señor es el que permanece para siempre. Y algo muy importante que oí hoy en una predicación en la mañana. Nuestra vida no depende de un imperio, ¿verdad? Ni de un gobierno, ni siquiera de una economía. ¿De qué depende nuestra vida? De Dios. Por eso tenemos que confiar. Yo llamé a esta predicación obediencia y confianza, que son dos grandes lecciones que vamos a aprender aquí. Entonces, esos eran los asirios. Los asirios tuvieron varios reyes importantes. Algunos les van a sonar a ustedes. Pero algunos de estos reyes se mencionan en la Biblia. Hay uno que se llama Tiglat-Pileser, aparece en Reyes, en el libro de Reyes. Se le decía también Pul. No sé si está no sé si porque tenía pulgas o algo, pero se llama Pul. No era. Salmanasar aparece en la Biblia. Sargón aparece aquí en el versículo 1 que leímos. Sargón. Sennacherib aparece también en la Biblia. Y estos reyes, el imperio asirio quería someter a los otros pueblos, pedían tributo, como decíamos, eran voraces. Finalmente Asiria cae, años después del profeta Isaías, cae y surge otro imperio después del imperio asirio. ¿Cuál fue? Con el rey Nabonido y después Nabucodonosor. Babilonia. Y surge otro rey,
otro rey soberbio. Y los reinos terminan. Dice Isaías 1:1 que Isaías profetizó en el tiempo de 4 reyes del reino del sur de Israel, Israel y Judá. ¿Recuerdan que el reino estaba dividido cuando predicó Isaías y otros profetas? Y esa es una parte de la historia de la Biblia y del pueblo judío. Y en el reino del sur, dice Isaías 1:1 que él predicó, el profeta Isaías, Dios lo llamó a dar un mensaje cuando estaban gobernando Usías, Jotam, Acaz y Ezequías. ¿Cómo se portó Usías? Empezó bien y luego se hizo un poco soberbio, le vino lepra y después dice que murió enfermo, pero él empezó bien. ¿Cómo empezó Jotam? Hizo lo bueno, dice en la Biblia, pero después tuvo un hijo que se llamó Acaz. ¿Y qué hizo Acaz? Malo con ganas. Hizo cosas terribles, abominables, idólatras, envió a sus hijos, los pasó por fuego, o sea, quiere decir, los sacrificó a ídolos paganos. Acaz fue terrible, pero después tuvo un hijo que se llamó Ezequías, y Ezequías fue un rey bueno. Fíjese qué contrastes, ¿no?, entre padres e hijos. Bueno, esa es otra predicación, pero vemos que en este tiempo que predicó Isaías estaban estos reyes y vemos la condición del pueblo. Y aquí tenemos estas lecciones importantes en el capítulo 20 que tenemos que Dios está hablando en nuestro corazón ahora. ¿Y por qué en principio de año? Porque si tenemos 2 cosas que reafirmar en nuestra vida este año, son estas 2, hermanos: obediencia a nuestro Dios y confianza en Él. ¿Qué va a venir en el 2026? No lo sabemos. Solo Dios sabe cada día, solo Dios sabe el futuro, solo Dios sabe si, como dicen por ahí popularmente, si carguemos los peregrinos este año. Nosotros no cargamos a los peregrinos, Es nada más un decir, pero nosotros no los cargamos. Pero Dios sabe el tiempo para cada quien. ¿Qué debemos de reafirmar? Mi obediencia a Dios, sobre todas las cosas, y la confianza que debo de tener en Él. Pase lo que pase, venga lo que venga, las situaciones que puedan venir, sean felices, sean tristes, sean de abundancia, sean de escasez, sean de salud, sean de enfermedad, mi confianza debe estar puesta en Dios. Y dice el versículo 1 que hay una fecha especial para esta profecía de Isaías, en especial para esta orden que Dios le dio, que es la fecha en que el año en que vino el Tartán. ¿Qué es el Tartán? Era el oficial en jefe de los asirios. Dice Segundo de Reyes que también en alguna ocasión más adelante con el rey Ezequías se envió al Tartán, al Rabsaces y al otro, ¿cómo se llama? Se me olvidó. Son Rabsaces y Rabsaris, algo así. Era un oficial en jefe y era un negociador que hablaba los idiomas de varios pueblos. Por eso en Segundo de Reyes dice que Ezequías, que le dijeron, háblanos en nuestra lengua. Y entonces dijo el Rabsaces, pues ahí les va. Y que les habla en el idioma del pueblo de Dios. Y dice que en esta ocasión aquí el versículo 1, que fue entonces el oficial en jefe, gracias por la luz, a Asdod. Asdod era una ciudad que estaba en la costa donde estaba el mar Mediterráneo. Esa era una de las ciudades principales de los filisteos. ¿Recuerdan ustedes filisteos? Que dieron mucha lata al pueblo de Dios. Los filisteos que eran gente también de guerra. Entonces, ahí en la ciudad de Asdod era una de las ciudades principales. Y cuando vino el oficial de los asirios, dice que vino Sargón, el rey del imperio asirio, y tomó esta ciudad. Una ciudad importante, una ciudad en la costa, una ciudad guerrera. Y entonces Asiria llegó y la tomó, y Asiria tenía la amenaza de seguir tomando ciudades y extendiendo su reino. Y tomó Asdod, y eso tiene una fecha en la historia de las culturas. En el 711 a.C. vino esta invasión a través de Sargón, donde tomaron esta ciudad. Porque cuando vemos la palabra del Señor nos da una bendición saber que la palabra del Señor a veces es usada como un documento para la arqueología, para investigar. Bueno, si aquí dice en la Biblia, vamos, investigamos y encuentran que hay ahí vestigios arqueológicos. Pues nosotros ya lo sabíamos porque la palabra de Dios nos dice la verdad. Muchas naciones se rebelaban contra Siria y les pedían tributo y decían así, ¿por qué vamos a darles dinero? ¿Por qué vamos a darles riqueza? Años más adelante le pidieron a Siria tributo a Ezequías y dijo Ezequías y otros reyes, pero Ezequías sí le dio miedo y dio los tesoros de la casa de Dios y quitó, dice que el oro de las columnas, y dice que tuvo que dar entonces a Siria. Pero cuando algún pueblo se rebelaba, entonces Asiria era mano dura,
con ellos y no dejaba que hubiera rebeldía. Entonces ahí dice el versículo 1, un dato histórico, porque dice que en esa fecha habló Dios a Isaías y ¿qué le dijo? Por medio de Isaías Dios habló al pueblo, pero le dijo a Isaías, quita el cilicio. ¿Qué era el cilicio? Era una vestimenta áspera, casi siempre de piel de animales. ¿Qué significaba para un oriental, para un judío? Traer cilicio quería decir luto, quería decir dolor, quería decir tristeza. No es el único profeta que lo traía en este tiempo. ¿Recuerdan ustedes al profeta Elías? ¿Con qué se vestía? Con pieles. Entonces dice que Dios le dijo, quita el cilicio, quita la ropa áspera, descalza tus pies. Y era una señal que Dios iba a darle a través de esta manera de andar de Isaías al pueblo. Y esto quería decir que anduviera desnudo y descalzo, pero no desnudo totalmente, quitándose el cilicio, la ropa exterior y quedando con la túnica que era pegada a la piel. Pero esto dice que Isaías lo tuvo que hacer constantemente durante 3 años. Y esto era una señal para el pueblo. ¿Recuerdan ustedes algún otro profeta que Dios le dio órdenes de actos así proféticos, de representaciones como de teatro? ¿Qué profetas? Ezequiel, ajá. El profeta Ezequiel, Dios le dijo constantemente, ve y haz esto, duérmete tantos días de un lado, nada más de un lado, y tantos días de otro, y esa es señal para el pueblo. Ve y rasúrate la barba y la cabeza. Y después otro profeta como Oseas, también Dios le dijo a Oseas, haz esto. ¿Y qué tenía que hacer el profeta? Obedecer. Dice ahí, lo hizo así Isaías, versículo 2, y lo hizo así andando desnudo y descalzo durante 3 años. Y aquí por esto tenemos que enfatizar la obediencia de una persona, de un siervo de Dios como Isaías. Porque ¿sabe qué, hermano, hermana, joven, señorita, guapos todos? Si algo tenemos que ver en la Biblia es que la fe es obediencia. ¿Recuerdan ustedes Hebreos 11? Dice Hebreos, por ejemplo, Hebreos 11:8 dice, por la fe Abraham salió y obedeció. Y dice Hebreos 11, todos los héroes de la fe, por la fe, Dios les dijo, hicieron y fueron y obedecieron a Dios. Y nuestra fe tiene que ser una fe obediente este año. Que si Dios nos dice algo a través de su palabra, tenemos que obedecer. Si el Señor me dice, conságrate, deja este pecado, deja esta situación, congrégate, sirve, da, apoya, perdona, ama. Tenemos que ser obedientes. Número 1, primero, dóciles a la voz de Dios. Que escuchemos la voz de Dios en su palabra, en las enseñanzas, en las predicaciones, en nuestra lectura de la palabra del Señor con una expectativa de escuchar lo que Dios quiere para nuestra vida. Y número 2, escucharlo y obedecer al Señor. Los personajes de la Biblia que fueron obedientes les fue bien. Por eso dice que Dios le dijo a Josué en 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cuántos quieren prosperar este 2026? Y no estoy hablando nada más económicamente, aunque si Dios quiere bendecirles económico, nos lo va a hacer. Pero en todos los demás aspectos, espiritual número 1, familiar, personal, todo. Es lo que dice aquí la palabra, que seamos obedientes. Algún día un rey, el rey Saúl, desobedeció a Dios terriblemente y le dijo el profeta Samuel, ¿se complace Dios tanto en los sacrificios, en lo que tú le traigas? ¿Se complace Dios en eso o en la obediencia? Porque dice, el obedecer es mejor que los sacrificios. Y eso es una gran lección que tenemos. Entonces Isaías obedeció y dice el versículo 4 que así Dios le dijo, así llevará el rey de Asiria a los cautivos de Egipto y los deportados de Etiopía. Aquí tenemos entonces que recordar, Asiria era el imperio, era muy voraz. Ahora, Asiria había atacado a Asdod y la había tomado, una gran ciudad. Y cuando vieron las demás naciones esto, incluyendo Israel y Judá, les dio miedito. Y no de a gratis, porque Asiria era implacable. ¿Y qué dijo entonces Judá? Pensó y tuvo en la tentación
de hacer alianza con alguna otra nación, porque ya en otros tiempos y el reino del norte de Israel ya había hecho alianza con otros pueblos. ¿Y cuál era entonces uno de esos pueblos con los que podían hacer alianza, porque según eran también guerreros? Egipto, y ahí también se pega Etiopía, y que finalmente es norte de África. Entonces, viendo todo esto, Dios le dice al pueblo, bueno, Dios sabe el corazón del pueblo, Dios sabe que estaban pensando, pues vamos a juntarnos con ellos, y entonces Asiria nos va a hacer los mandados si hacemos alianza con Egipto, y de hecho se buscaban alianzas para defenderse de otros. Y sabiendo Dios esto, le advierte al pueblo a través de esto, así como Isaías anduvo desnudo y descalzo 3 años, así, dice el versículo 4, llevará el rey de Asiria a los cautivos de Egipto y deportados de Etiopía, jóvenes y ancianos. Egipto y Etiopía, ustedes recuerdan Egipto y la historia de Egipto, lo que tuvo que ver con el pueblo de Dios. Lo vemos desde el principio, vemos que el pueblo de Dios estuvo ahí como esclavo en Egipto. Vemos un faraón en la historia de Éxodo, totalmente soberbio, que Dios le dijo, deja ir a mi pueblo, y dijo, no, pues ahí te va entonces los juicios de Dios. ¿Y qué fueron las plagas, las 10 plagas? Fueron juicio de Dios contra los falsos dioses de Egipto. Y si ellos veían al río Nilo como una deidad y como el que les daba producción agrícola y que les daba vida, ahí viene la primera plaga, que fue sangre. Y ellos tenían un dios que era una rana, y viene otra plaga que era rana. Y así todos los 10 plagas son en contra de los dioses, porque Dios estaba tratando de quebrantar la soberbia de Egipto y de su faraón. Y entonces no lo logra porque el corazón de faraón se fue endureciendo cada vez más. Pero vemos que Dios liberó a su pueblo de Egipto. Y entonces la historia de Israel con Egipto viene desde ahí. Y Dios le dijo a su pueblo, no confíes en Egipto, y cuando haya reyes, le dijo en Deuteronomio, cuando vengan y se establezcan reyes, no regresen a Egipto, ni se enriquezcan con sus caballos. ¿Y qué fue lo que hizo Salomón? Ahí va a Egipto y compra caballos, y como tenía tanta riqueza, y hay desobediencia en el pueblo. Pero entonces Egipto era todavía un pueblo que era fuerte, ya no tanto para este entonces, Asiria estaba más fuerte. Pero Dios le quiere decir aquí al pueblo, no confíes en Egipto, porque no es la única ocasión en que el pueblo de Israel puso su confianza en Egipto. Cuando el profeta Jeremías le habla también al reino del sur, le dice, porque 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Estaba hablando de que ellos, en lugar de confiar en Dios, se fueron con Egipto, con otras naciones, con ídolos, con dioses. No, entonces para que me funcione, dejaron al Dios vivo y cavaron cisternas rotas y dejaron la fuente de agua viva. Y por eso dice Dios, fíjense lo que estoy diciendo con esto, le dijo al pueblo, vean a mi siervo Isaías, 3 años desnudo y descalzo, así Dios va a llevar a cautivos, ¿a quiénes? A los egipcios y a los etíopes. Y aquí lo menciona de una manera muy vergonzosa, porque menciona desnudos, y ahí sí iban a estar desnudos, no como Isaías con una túnica pegada al cuerpo, ahí iban a estar totalmente desnudos. Y era la imagen de los cautivos. Cuando alguien lo llevaban cautivo, lo avergonzaban por todos lados que lo paseaban. Se lo llevaban cautivo sin ropa, se lo llevaban todo humillado, descalzo, para que se hiriera, encadenado. ¿Han visto ustedes películas? No sé qué día pasaron Ben-Hur. A mí me gusta la de hace muchos años. Pero vean toda la esclavitud. Y ese pinta un poquito de cómo llevaban a los cautivos. Obviamente era más cruel, obviamente era más vergonzoso, como lo yo. Por eso dice aquí, de esta manera, el versículo 4, desnudo, y se va a ver entonces ahí partes íntimas de ellos, porque es algo que avergonzaba. Y dice el versículo, para vergüenza de Egipto. Versículo 5 dice, turbarán y avergonzarán de Etiopía su esperanza y de Egipto su gloria. ¿En quién ponían su esperanza y su gloria? Algunas naciones, algunos judíos. Ay, en Egipto, no, hasta están guapetones, mírenlos, no me imagino, ¿no? Etiopía, grandotes y morenotes, porque dice la Biblia que eran de tez oscura los etíopes. Entonces dice,
¿En quién ponía? ¿Quién era su gloria? ¿Quién era su esperanza? El hombre. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Muchas veces que confiamos en el hombre, no sale bien la cosa. Maldito el hombre que confía en el hombre, bendito aquel que pone su confianza en Jehová. Por eso esta palabra es importante, la confianza en nuestro Dios. Como decíamos, el pueblo tenía tentación de confiar en Egipto y en otras naciones. Vean conmigo Isaías 31, vamos unas hojitas más adelante en su Biblia, Isaías 31:1. Isaías 31:1. Dios les dijo también a través del profeta: hay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos, y su esperanza ponen en carros, porque son muchos, y en jinetes, porque son valientes, y no miran al Santo de Israel, ni buscan a Jehová. Ay de aquellos que confían en el hombre y que no confían en Dios. Y por eso dice el Salmo 27, voy a leerles el Salmo 27, si usted quiere también buscarlo, y si no, escuche lo que dice el Salmo 27. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Entonces Dios le dice ahí al pueblo: no confíes en Egipto, pon tu confianza en Dios, confía en Dios en todo tiempo. Y voy a leerles un pasaje de Jeremías 17, que ya mencionamos ahí algunos versículos, donde dice que no hay que confiar en el hombre sino en Jehová. Dice Jeremías 17 del 5 al 8. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, porque junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Ahí está el contraste, y dice: el que confía en el hombre, el que confía en las riquezas, el que confía en los recursos humanos y el que confía en Dios. ¿Sabe, hermano, que la confianza en Dios se basa en lo que conocemos de Dios? ¿Quién es Dios? En sus atributos, en su poder, en su fidelidad, en sus promesas. Nosotros como seres humanos sabemos que no todo el mundo es digno de confianza. ¿Confiaría usted en un desconocido? ¿Confiaría usted en un médico que no se aplica a sus conocimientos? ¿Confiaría usted en qué más? Para construir usted una casa, ¿confiaría en alguien que no sabe de arquitectura? No. Tenemos que aprender la confianza en Dios en base a que Él es santo, perfecto, que Él es todopoderoso. Él es el arquitecto del universo. Él nos creó, dice el Salmo 100, pueblo suyo somos, ovejas de su mano. Y si nosotros somos creación de Dios, tenemos que confiar en Él, porque conocemos a nuestro Dios todopoderoso, que es el Dios del universo, el creador. Conocemos su carácter, que Él es bondadoso, que Él es santo, que Él es perfecto, que nadie le gana a amoroso, a misericordioso, santo. Conocemos también su palabra y su fidelidad. Y sabemos que aquí hay las promesas que Él cumple. Por eso podemos confiar en sus promesas. Sí, hermano. ¿Podemos confiar en su palabra? Sí. Toda la palabra de Dios es verdadera. Toda la palabra de Dios se cumple. Todas sus promesas se cumplen. Él es digno de confianza y Él me está llamando muchas veces. ¿Y cuántas veces viene aquí en la Biblia confiar? Y ahora que me puse a buscar en la concordancia, confianza, confiar o confiar, muchas veces, cientos de veces nos llama la Biblia a confiar. El texto que leímos antes de la predicación dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. En este año van a haber muchas cosas donde la mente va a ponernos a trabajar,
Y vamos a irnos tan lejos en la ansiedad y preocupación como la mente trabaja, porque no sabemos el futuro. Y eso trae ansiedad, ¿sí o no? No tenemos control de las cosas y eso trae preocupación, ansiedad, afán. Pero cuando confiamos en Dios, sabemos, Señor, en tus manos está mi vida, mi futuro, mi necesidad, mi hijo, mi familia, mi ministerio, todo está en tus manos y entonces yo confío en ti. El pecado trae humillación, trae juicio, soberbia y altivez serán humilladas, porque dice aquí, Egipto y Etiopía iban a ser humillados, iban a ser avergonzados. Y el pueblo que había puesto su esperanza o su confianza o que había contemplado aliarse con Egipto, con Etiopía, Dios le dice, esa esperanza que pusiste ahí, esa gloria que tú veías, entonces dice, va a ser turbada, va a haber vergüenza, y eso pasa cuando la confianza la ponemos en donde no debemos, o en quien no debemos, o en las circunstancias que no debemos de estar poniendo nuestra fe y nuestra confianza. Cuando ponemos nuestra confianza en lugar equivocado, viene turbación, vergüenza, humillación, ansiedad, incertidumbre. Pero cuando viene la confianza en Dios, por eso dice, guardarás en completa paz, y nos llama la palabra del Señor a confiar en el Señor, porque en Él está la fortaleza de los siglos. ¿Hay algo que le preocupe a usted el día de hoy? No me lo diga, dígaselo al Señor en oración. ¿Hay algo donde usted necesita, Señor, quiero confiar en ti, porque veo esto muy difícil, porque me siento de esta manera, porque me preocupa esta situación, porque no me alcanza el dinero, porque este año se viene más difícil, porque todo está subiendo de precio, porque no sé qué hacer, porque tengo esta situación? ¿Hay algo que le preocupe? Confíen en Dios, confiemos en Él, porque Él tiene el poder, Él conoce todas las cosas, Él tiene los recursos, Él tiene amor, misericordia, bondades, Él sana. ¿Hay alguna enfermedad que le preocupe? Yo creo que todos tenemos dolencias y cuando ya llegamos al 6º piso, pues más, ¿verdad? Ya decimos, ahora sí, ¿con qué dolencia amanecí nueva? ¿Sabe qué? Dios tiene los recursos. Y antes de ir y de pensar, ahora ¿con qué especialista voy a ir? Primero voy con Dios. ¿Confiamos en Dios este año para todo eso, hermanos? ¿Confiamos en Él? Dependemos de Él, decíamos, no dependemos de un imperio, ni de un gobierno, de una sana economía, ni de todo esto. Dependemos de Dios y hay que confiar en Dios. Y dice el versículo 6, termina el mensaje diciendo de esta manera, y dirá en aquel día el morador de esta costa. ¿Quién es el morador de la costa? Todos los filisteos, todos aquellos filisteos, la ciudad que había sido atacada por Asiria, y todos esos demás dicen que verán, cuando vean esto y cuando vean la señal de Isaías y todo lo que Dios iba a hacer, iban a decir, ay, ¿dónde íbamos a poner nuestra esperanza? Miren, en estos cautivos, en estos egipcios, en estos etíopes, ¿ahí íbamos a confiar? No, pues estamos perdidos, porque dice ahí, miren cuál fue nuestra esperanza, a dónde nos íbamos a acoger para ser libres de la presencia del rey de Asiria. En otras palabras estaba diciendo, si esto le va a suceder a Egipto y a Etiopía, que era nuestra esperanza y nuestra gloria, ¿qué nos va a pasar a nosotros? Entonces este mensaje era para todos, pero también para Israel, sobre todo para el pueblo de Dios, pero está hablándoles aquí también que esta reacción iban a tener los filisteos y los pueblos de la costa, diciendo, Dios está moviendo esto, es de parte de Dios este mensaje, lo que va a pasar con Egipto, lo que va a pasar con Etiopía, para que los demás lo vean. Y como dice Proverbios, cuando veas las barbas de tu vecino, no sé Proverbios, ¿verdad? ¿Cómo dice el dicho mexicano? Cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Y está diciendo, si eso le está pasando, cuidado, con Dios no se juega, porque Dios es justo, verdadero. Dios es perfecto en el mensaje que está dando aquí. ¿Cuál es la enseñanza para nosotros? Número 1, decíamos, imperios pueden surgir, pero nosotros dependemos ¿de quién?
de Dios. No dependemos de todo lo que se mueva. Sí tenemos que orar por nuestro gobierno, sí tenemos que ser buenos ciudadanos, sí tenemos que pagar impuestos, tenemos que hacer muchas cosas, pero dependemos de Dios. ¿Quién es el que va a ayudarnos a suplir, a sanar y ayudarnos? Nuestro Dios Todopoderoso. Porque los imperios vienen y caen. No hay temor en nosotros porque dependemos de Dios. Con lo que está pasando en la política mundial, en los movimientos de otros países, en las Naciones Unidas, cómo se puso el de Colombia, hablando ahí en contra de, no sé si usted vio en la noticia, pero bueno, eso lo dejamos en manos de Dios y oramos, pero nosotros dependemos de nuestro Dios. Número 2, obedientes a Dios. Cuando hay obediencia, hay bendición. Cuando hay obediencia, hay prosperidad. Cuando hay obediencia, hay libertad. Cuando hay obediencia, hay restauración. La fe se traduce en obediencia. Entonces, si queremos crecer en la fe en este año, que sea nuestra primera meta, crecimiento espiritual, tenemos que ser más obedientes. Y número 3, que nuestra confianza esté puesta en Dios. Cualquier circunstancia que venga, hermano, recuerde, Señor, en ti confío. Vea los salmos y están llenos de confiar. Vea aquí Isaías, vea otras palabras y Dios nos llama siempre a confiar en Él, esperar en Él, pedirle, pero pedirle con humildad, no exigirle, no decir, declaro, decreto y tú me das porque tú has prometido y tenemos que reclamar las promesas. No, es con humildad. Él es el creador, nosotros somos su creación y bajamos la cabeza con humildad y le rogamos y le pedimos y Él, por amor y misericordia y bondad, hace muchas cosas para nosotros, porque son muchas sus misericordias, son nuevas cada mañana, nuevas, hermano, y es grande su fidelidad, pero tenemos que confiar en Él. ¿Por qué no oramos en esta hora? Voy a invitar que quien quiera pasar, vamos a hacer aquí un altar de oración, los que quieran, y si son todos cabemos, vénganse. Vamos a orar, pero vamos a decirle, Señor, quiero en este año ser obediente y confiar en ti y reconocer que dependo de ti. Dependemos de Dios, hermanos, dependemos de Él y que aprendamos esa dependencia de Dios cada día que Dios nos dé. Vamos a confiar en Él y a decirle en nuestra oración. Te damos muchas gracias, nuestro Dios. Te damos muchas gracias en esta hora, Señor, porque podemos meditar en tu palabra, porque podemos escuchar, Señor, lo que tú quieres hablarnos a cada uno. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Damos gracias, Señor, por que es la palabra profética más segura, que hacemos bien en estar atentos. Y pedimos, Señor, tu ayuda, Padre, para poder tomar decisiones en nuestra vida que nos lleven, Señor, a darte a ti la gloria y la honra en este año, a vivir, Señor, para ti. Tú sabes, Señor, la vida de cada uno de mis hermanos que estamos aquí, Señor, los que están aquí en el altar y los que están en su lugar, Señor, poniendo su vida delante de ti. Tú sabes, Señor, que a veces, Señor, vienen dificultades a nuestra vida y nuestra fe necesita ser fortalecida y nuestra confianza también necesita crecer en ti cada día. Señor, también sabes, Señor, que a veces batallamos con la obediencia en algunos mandamientos que tú nos das en tu palabra. Pedimos, Señor, que nos hagas ser fieles a ti, obedientes, Señor, en este año. Que nos expongamos a tu palabra a través de las clases, de las predicaciones, de la lectura diaria. Que escuchemos con atención, que la recibamos en nuestra mente y nuestro corazón. Que la meditemos, que escudriñemos y que la apliquemos, que tu Espíritu Santo la aplique, Señor, a nuestra vida. Podamos poner, Señor, todo nuestro ser en obedecerla. Como dice tu palabra, Señor, que podamos ser como esos árboles plantados junto a corrientes de agua, Señor, meditando en tu palabra y buscando obedecerte. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos. Y también, Señor, que nuestra confianza crezca en ti, Señor. Que cada día sepamos que estamos en tus manos, Señor. Que somos, Señor, que tú eres nuestro dueño.
que tú eres, Señor, el que nuestro hacedor, pero no nada más somos tus criaturas, Señor. Si ya te recibimos en nuestro corazón, somos hijos tuyos, Señor. Somos ovejas de tu prado, Señor, y que podamos confiar en ti cada día, que tú tienes para nosotros la bendición. Nos has dado la salvación y los recursos espirituales poderosos para seguir adelante. Señor, que recordemos eso y todo lo que tú tienes para ayudarnos, Señor, para sacarnos adelante, para transformarnos, que confiemos en ti en toda circunstancia, en todo momento, en todas las áreas de nuestra vida, Señor. De ti viene todo regalo perfecto, de ti viene toda bendición, de ti viene toda buena compañía, Señor. De ti viene la salvación, la restauración, de ti viene todo lo bueno, Señor, y por eso confiamos en ti, pedimos, Señor, y rogamos esperando, Señor, en ti siempre, que tú obres, Padre. Yo pido que tú bendigas a cada uno de mis hermanos, Señor, que bendigas, Padre Santo, a los que estamos aquí, Señor, poniendo nuestra vida delante de ti, que bendigas a todas las familias, Señor, pero también te pido, Señor, que si hay alguien que todavía, Señor, no ha abierto tu corazón a ti, Señor, que sepa, Padre mío, que tú enviaste a tu Hijo Jesús a morir por nuestros pecados, que necesitamos todos arrepentirnos, Señor. Todos somos pecadores y necesitamos arrepentimiento en nuestro corazón. Solamente tú tienes el agua de vida y de vida eterna. Solamente tú tienes el perdón de pecados. Solo tú puedes cambiar nuestra vida, restaurar nuestra vida. Y yo te pido por cada uno de los que están aquí, Señor, que no han tomado la decisión, que tu Espíritu Santo hable, Señor, que tu Espíritu Santo convenza, Señor, de esa necesidad. Ruego por aquellos, Señor, que necesitan reafirmarse en tus caminos, Padre, tomar decisiones de seguirte más de cerca este año. Ruego por todos aquellos, Señor, que quieren servirte con todo su corazón. Ruego, Señor, que tú bendigas a tu iglesia y ruego, Señor, que en nuestra iglesia podamos crecer este año en santidad, Señor, en consagración, en conocimiento de tu palabra, Señor, en número, en ministerios, en obediencia, Señor. Ruego, Padre Santo, que tú te glorifiques en cada uno, Padre, y te damos gracias, Señor, por esta bendición de estar juntos aprendiendo de tu palabra y glorificándote, Señor. Te damos gracias por todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias al Señor. Ocupen sus lugares, hermanos, Dios les bendiga y dejamos el lugar a la oración.